tardes, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos a este encuentro multimodal de Física 2. Primero que todo, quiero decirles que esta clase es parte de la evaluación número 3 que ya culminó ayer 21 de julio del 2024 y que tenía dos partes, una donde estaban los conductores superficiales, que también estaban como 3 o 4 clases de G previamente grabadas también allí, donde explicaba todo. Y la otra parte que eran circuitos de corriente eléctrica, y pues en la cual vamos a tratar de tocar algunos ejercicios para comprender un poquito lo que es la ley de Ohm, voltaje, corriente y resistencia. Entonces, la ley de Ohm expresa la relación que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito de corriente, estableciendo la forma que voltaje igual a resistencia por intensidad. Dichas relaciones establecen que si se eleva el voltaje, aumenta la intensidad. Si se reduce el voltaje, disminuye la intensidad. Si aumenta la resistencia, disminuye la intensidad. Y si se reduce la resistencia, aumenta la intensidad. Fíjense que es muy curioso. Fíjense, si se eleva el voltaje, aumenta la intensidad. A mayor voltaje, mayor intensidad. Si se reduce el voltaje, disminuye la intensidad. Si se reduce la resistencia, aumenta la intensidad. Y si se reduce la resistencia, aumenta la intensidad. Vamos a ver algunos problemas para profundizar en este segundo tema. El primero ya está montado, el por factores de tiempo. Decidí explicar en esta clase a forma de repaso, lo que son circuitos de corriente eléctrica, y tocar algunos ejercicios que de pronto considero yo que van a refortalecer ese conocimiento. De acuerdo al circuito, voy a hacer el ejemplo número 1.1, de acuerdo al circuito, ¿cuánta corriente producirá un voltaje aplicado de 10 voltios a través de una resistencia de 5 ohms? ¿Verdad? Entonces, fíjense que vamos a tener que el voltaje de entrada es de 10 voltios y que vamos a tener una resistencia de 5 ohms. ¿Cómo lo vamos a resolver? Vamos a aplicar una serie de pasos y aquí vamos a explicar paso por paso cada uno. Por lo menos en el paso número 1, como la incógnita es la corriente, despejamos la intensidad de corriente. Fíjate que la intensidad de corriente al despejarla nos va a quedar que es voltaje entre resistencia. El paso número 2, sustituimos los valores conocidos en la ecuación 1 y fíjate que entonces el voltaje, en este caso es de 10 voltios y la resistencia es de 5 ohms. Cuando nosotros hacemos el cociente y dividimos 10 entre 5 ohmios, nos da 2 amperes. Recuerden que voltios sobre ohmios es amperios, ¿verdad? Entonces, ya ahí establecemos que la corriente que circula por ese circuito eléctrico es de 2 amperes, ¿verdad? Vamos a ir haciendo ejercicio poco a poco para que vayan entendiendo. De acuerdo al diagrama, vamos a hacer este ejercicio número 2. De acuerdo al diagrama, ¿cuál es la resistencia que si se aplica un voltaje de 60 volts producirá una corriente de 3 amperios? Ahora, a diferencia del ejercicio anterior, igualmente nos entregan el voltaje que es 60 voltios, nos dan que la corriente que circula por todo el circuito es de 3 amperes y nos están viendo la resistencia. Como la incógnita es la resistencia, despejamos R. R es igual a voltaje entre intensidad. Fíjate que el voltaje es de 60 voltios y en este caso, la corriente que circula, aquí hay un error, ¿no? Porque es de 3 amperes y era 60 entre 3, nos da 20. O sea que hay un error, corrijo, ¿y dónde está el error? Porque la corriente que nos dan no es de 6 amperes, sino de 3 amperes. 60 entre 3 nos da ¿qué? 10 ohmios, ¿verdad? Ahora vamos a ir en este orden de ideas, ir aumentando, ¿verdad? Lo que es
lo que es el nivel, ¿no? Dice, si el foco del circuito del diagrama tiene una resistencia de 100 ohmios y una corriente de 1 ampere, ¿cuál será el voltaje producido por la fuente? Ahora acá nos están pidiendo el voltaje producido por la fuente. Veamos los pasos. El paso número 1, como la incógnita en este caso es el voltaje del mismo AB. B es igual a R por I, resistencia por intensidad de corriente que circula en el circuito. El paso número 2, sustituimos los valores conocidos en la ecuación número 1. Es decir, que son 100 ohmios por 1 ampere. 100 ohmios por 1 ampere nos dan 100 voltios. Entonces, fíjense que esto es para utilizar, ya vimos 3 ejercicios donde utilizamos la ley de Ohm en sus diferentes, tanto para calcular intensidad de corriente, para calcular voltaje y calcular resistencia. Vamos a ver ahora que dentro de los circuitos de corriente existen lo que es circuitos en serie, ¿sí? Y vamos a ver, que vamos a ver cómo es esa conexión de la resistencia en serie, ¿no? Y cómo funciona. Antes de hacer el ejercicio voy a hacer una aclaratoria, ¿no? Y aquí va a ser un dibujito pequeño, ¿no? Los circuitos serie es cuando yo tengo oído un circuito de esta forma, ¿verdad? Y yo tengo un voltaje de entrada, una resistencia 1 aquí, por ejemplo, una resistencia 2 y una resistencia 3. Si nosotros vemos, oído, cómo circula la corriente y vemos que tiene un polo positivo, un ejemplo, y tiene un polo ¿qué? Negativo. Fíjate que esa corriente, cuando hablamos de que un circuito serie va a tener un solo recorrido. ¿Ok? Va a entrar por el polo positivo, va a atravesar la primera resistencia, pasa a la segunda resistencia, pasa a la tercera resistencia y luego retorna a lo que es el polo negativo. Fíjense que para este circuito nosotros vamos a tener que el voltaje total va a ser igual al voltaje que entra en 1 más el voltaje que entra en 2 más el voltaje que entra en 3. Un ejemplo, si hay 3 resistencias y un ejemplo, te entran 30 voltios y todas las resistencias son iguales, entonces quiere decir que cada resistencia consume 20 voltios, porque el voltaje van a ser la suma de todas las resistencias que están, de todo el voltaje que consume cada una de las resistencias. Ahora, la resistencia total va a ser muy fácil de calcular cuando sean circuitos series, va a ser R1 más ¿quién? Más R2 más R3. Fíjate que la resistencia total o la resistencia equivalente va a ser la suma de la resistencia directa. Si yo tengo que por lo menos, un ejemplo, la resistencia R1 vale 10 ohmios, la resistencia R2 vale 20 ohmios y la resistencia R3 vale 30 ohmios, entonces sencillamente hago esa suma algebraica. Y fíjate algo interesante acá, que lo que es la intensidad de corriente total va a ser igual a I1, que va a ser igual a I2, que va a ser igual a I3. Fíjese que cada una de esas intensidades de corriente, oído, van a ser iguales en cada una de las resistencias. ¿Sí? Entonces aquí hay un mito que viendo desde este punto de vista, viendo desde el punto de vista del circuito serie, todos conocemos las lámparas, perdón, las lucecitas de Navidad que se le colocan a los arbolitos de Navidad de los pesebres y se decoran los frentes de las casas. Eso sí, la gente dice, uy, pero si yo, no, es que me va a llegar un cuento, ¿no? De luz porque yo dejo esa luz prendida toda la noche y eso va a llegar a un cuento, ¿no? No, fíjate que si esas bombillitos
están conectados en serie y todos tienen el mismo valor de resistencia, y yo tengo 120 bombillos conectados en serie, y yo tengo que las entradas son 120 voltios en corriente alterna, entonces cada uno de esos bombillitos me va a consumir a mí un voltio. Me explico. Tengo 120 bombillos y tengo 120 voltios de entrada. Entonces quiere decir que como que cada resistencia es igual, cada uno me va a consumir un voltio. Si tengo más bombillos, pues cada resistencia que representa cada bombillito va a consumir menos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces ahí, digamos que hemos rompido, perdón, yo no ocurre, roto ese, esa creencia, hemos roto esa creencia de que, bueno, si yo dejo esa lámpara me va a consumir tanto, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué todo prende igual? Porque la intensidad de corriente es la misma en cada lamparita, ¿no? Una vez entendido entonces que en resumen, para un circuito serie, el voltaje es la suma de los voltajes que consume cada resistencia, la resistencia total es la suma de todas las resistencias parciales que existen dentro del circuito, y que la intensidad total de la corriente es igual en todas y cada una de las resistencias. Podemos entonces ahora hacer un ejercicio, ¿no? Vamos a ir arrancando acá para hacer un ejercicio. Fíjense que en el 2.1 enuncia lo siguiente: calcular la corriente total que circula en el siguiente circuito con cargas en serie, considerando que la fuente es de 90 voltios. Fíjate que nos están diciendo de entrada que calcule la corriente que circula en cada una de estas resistencias, teniendo que el voltaje total es de 90 voltios y que aquí vemos que la primera resistencia en sentido horario es de 10 ohmios, la segunda es de 5, la tercera es de 2, la cuarta es de 8 y la quinta es de 20. Para hacer la solución de este problema, primero sumamos todas las resistencias para obtener la equivalente. Me explico. La resistencia total de todo el sistema va a ser 10 ohmios, más 5 ohmios, más 2 ohmios, más 8 ohmios, más 20 ohmios. Ese es el primer paso, calcular la resistencia total. Sabemos que como está en serie, la sumatoria de todas las resistencias es la total. El paso 2, ahora como la incógnita es la corriente, despejamos la intensidad de la ecuación de la ley de Ohm. O sea, la intensidad va a ser igual al voltaje entre la resistencia. El voltaje entre la resistencia. Fíjate que, profesor, pero ¿por qué tenemos que buscar la intensidad total del sistema? Porque nosotros recordamos que la intensidad total que está el sistema cuando el circuito está conectado en forma serie va a ser igual para todos. Entonces, si tenemos la total, pues ya vamos a tener el resto de intensidades que dentro de cada una de esas. Entonces, en este caso, como el voltaje de entrada o lo que es la diferencia de potenciales es de 90 voltios y la resistencia total es de 45, dividimos 90 entre 45 y nos da 2 amperios. Quiere decir que cada una de estas resistencias consume 2 amperios. ¿Ok? Vamos ahora a ver otro problema de corriente directa en fuentes. Cuando se tienen dos fuentes de poder. Entonces, las fuentes de voltaje también pueden colocarse en serie, por lo tanto, el voltaje total del circuito, donde existen dos o más fuentes en series, es la suma de los voltajes individuales de cada fuente. Cuando las polaridades de la fuente se encuentran hacia la misma dirección, su voltaje se suma, pero cuando sus polaridades se encuentran en direcciones opuestas, se restan, ¿no? Vamos a ver el ejemplo 2.11, para que ustedes más o menos visualicen un ejemplo de este tipo. Dice, para el siguiente circuito, calcular la corriente aportada por las dos fuentes en serie, ¿no? O sea, estas dos fuentes. Vamos a ver los pasos. Solución. Primero debemos obtener el voltaje total del circuito, por lo cual debemos sumar o restar la fuente de voltaje por la disposición de las fuentes de corriente continua. Podemos deducir que se están sumando ya que las polaridades apuntan hacia la misma dirección. La parte positiva apunta hacia arriba y la negativa hacia abajo. Otra forma de saberlo es observando
la parte donde se une la fuente. Si tienen las polaridades distintas, en la unión se suman. Si son polaridades iguales, se restan. Entonces, fíjate que como estas tienen la misma polaridad, vamos a sumar sencillamente 12 voltios más 5 voltios nos va a dar 17 voltios. El paso número 2, ¿verdad? Una vez obtenido el voltaje total, podemos despejar la intensidad de la ecuación de la ley de Ohm para obtener la corriente total aportada por las dos fuentes. Es decir, fíjense, el voltaje total entre la primera resistencia, que es 12 voltios, ¿cierto? Entonces eso nos da 17 miliamperios. Que dice, una vez obtenido el voltaje total, podemos despejar I de la ecuación y nos queda la ecuación de la ley de Ohm. Entonces nos queda que es igual a B del voltaje total, y ya lo tenemos, que es 17 entre la resistencia de 1 kilo ohm. Entonces, esa intensidad de corriente que pasa por esa resistencia es equivalente a 17 miliamperios en este caso, ¿no? Porque estamos dividiendo. ¿Por qué no da miliamperios? Porque resulta que esta resistencia vale 1 kilo ohmio. Y 1 kilo ohmio es equivalente a 1000 ohmios. Si la quiero dar en amperios, debo dividir 17 entre 1000, ¿verdad? Y eso nos da como resultado, al dividir 17 entre 1000, ya le digo acá, nos da 0,17 amperios, y si lo quieren representar en miliamperios, pues dividen directamente 17 entre 1 kilo ohmio, nos da 17 miliamperios. Si lo quieren representar en amperios, 1 kilo ohmio es equivalente a 1000 ohmios, y hacemos la división como está acá, 17 dividido entre 1000 nos da 0,17 amperios. Ahora observemos el ejercicio número 2. Dice, obtener el valor de la resistencia del circuito para que circule una corriente de 2,5 amperios. Dice, si se tienen dos fuentes en serie con su valor respectivo, como se muestra en la figura, es decir, como está esta, ¿cuánto vale la resistencia, no? Entonces, vamos a ver la solución el paso a paso acá. Dice, el primer paso que vamos a hacer es obtener el voltaje total. Podemos observar que en el punto donde se unen las fuentes tienen la misma polaridad, es decir, negativo de la fuente está unido con el negativo de la fuente 2, por lo tanto se resta. La más conveniente aquí es siempre resaltar que la fuente de mayor voltaje es el de mayor voltaje, la fuente de mayor voltaje, la de menor voltaje. O sea, se resta la de mayor voltaje, quise decir, menos la de menor voltaje. Serían 25, porque aquí no tienen la misma polaridad. 25 menos 5 me da 20. Entonces ya tenemos el voltaje total de la fuente. Ahora dice, como paso número 2, para calcular la resistencia a partir de la ley de Ohm con los datos conocidos, aplicamos que la resistencia va a ser el voltaje total entre la intensidad de corriente que circula por todo este circuito. Fíjate que aquí, en este problema, nos están dando que la intensidad de corriente es 2,5 amperios. ¿Correcto? 2,5 ¿qué? Amperios. Entonces, cuando yo tengo esa intensidad de corriente, lo que hago es tomar el voltaje total, que son 20 voltios, y lo entre 2,5 amperios. Esto nos da 8 amperios. Fíjense que no hay problema allí, ¿verdad? Súper fácil por el momento. Vamos a ver ahora el 2,3, en otro ejercicio, y enuncia lo siguiente: calcular la corriente que circula por un circuito serie que tiene una resistencia de carga 1 ohmio y dos fuentes de voltaje directos dispuestos como se observan en la figura. Fíjense que aquí nos piden la corriente que circula por el sistema. Cuando yo tengo dos fuentes de voltaje, hay que mirar la polaridad, y nos piden su efecto de la intensidad de corriente que circula por esta resistencia. Al igual que los demás, vamos a ver la serie de pasos que se siguen para llegar al objetivo. El primer paso, primero calcular el voltaje total del circuito. Para ello observamos la disposición de las fuentes. Se puede ver que las dos son del mismo valor. Sin embargo, ¿verdad? Los puntos en donde se unen son del mismo polo, por lo tanto están
restando, ¿sí? Es decir, si son del mismo polo, se restan. Cuando en los puntos donde se une el polo es positivo y el otro es negativo, ¿verdad? Entonces se suman. Entonces, fíjate, en consecuencia, al restar nos da 0 voltios, porque nos va a quedar que como tienen el mismo valor la fuente 6 menos 6, entonces esa diferencia de potencial nos va a dar 0 voltios. Y al aplicar la ecuación de la ley de Ohm y al decir la intensidad de corriente es el voltaje entre la resistencia, esa intensidad de corriente es 0 voltios entre 1 ohmio. Entonces nos da 0 amperios. Fíjense que una vez ya estudiado lo que son circuitos de corriente en su modalidad serie, vamos a ver ahora los circuitos de corriente conectados en forma paralela. Vamos a ver primero que un circuito colocado en forma paralela es aquel en que existe uno o más puntos donde la corriente sí sigue trayectorias diferentes. Me explico, ¿no? Para que ustedes vean una cosa de manera pintoresca. Un circuito conectado en forma paralela, voy a tener un cable, vamos a colocar aquí la fuente, uno positivo, y vamos a colocar uno que es negativo. Entonces yo voy a colocar la resistencia, voy a colocar la resistencia 1, por aquí voy a colocar la resistencia que 2, y aquí voy a colocar la resistencia que 3. Fíjate que a diferencia de serie, aquí la corriente no tiene una sola forma de circular, sino que entra uno por el positivo, una rama positiva y la otra negativa, y cada resistencia está colocada uno enfrente del otro de manera paralela, ¿no? Entonces, esta sería una resistencia 1, esta sería una resistencia 2 y esta sería una resistencia número 3. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí en resumida cuenta? ¿No? Vamos a ver, para resumir lo que está acá, que vamos a hablar primero. El voltaje total que ingresa a la fuente va a ser igual al voltaje 1, que va a ser igual al voltaje 2, que va a ser igual al voltaje ¿qué? 3. Me explico. Es como que yo tengo una pila, entonces saco un positivo y negativo y conecte mi primera resistencia y a esa misma positivo y negativo la segunda. Obvio que todos van a tener, si entran 20 voltios, todos van a consumir 20 voltios porque están conectadas de forma paralela, diferente del circuito serie que tiene un solo recorrido y que cada una va a consumir parte del voltaje que ingrese. Pero fíjense qué pasa con la resistencia total. Esa resistencia total se va a calcular, como lo dice aquí, como el recíproco, 1 entre R sub T, o la resistencia cabalmente va a ser igual a 1 entre R1, un ejemplo, más 1 entre R2, más 1 entre R3, ¿no? ¿Correcto? Va a ser el recíproco. 1 entre R total va a ser igual a 1 entre R1, más 1 entre R2, más 1 entre R3. Ahora, ¿qué pasa con la intensidad de corriente? Fíjate que en el circuito serie, nosotros ya nos hemos hablado que esa intensidad de corriente iba a ser igual a cada una de las resistencias que está allí, pero cuando estamos hablando del circuito paralelo, esa intensidad de corriente se va a sumar. Va a tener una I1 más una I2, ¿verdad? Más una I3 y así sucesivamente. Entonces, fíjate que acá, este circuito paralelo es muy utilizado porque lo vemos a diario en nuestros circuitos de los hogares donde nosotros vivimos, nosotros habitamos, en los centros comerciales, en las universidades, que todos estos circuitos, porque cada aparato consume 120 voltios alternos. Entonces, no se puede colocar eh, de forma seria. Cualquiera pudiese decir, ¿pero por qué, profesor? Sí. Ajá. Si yo lo coloco de forma serie y yo tengo un ejemplo conectado a un televisor, una lavadora y una nevera, ¿sí? No van a funcionar por la sencilla razón que la nevera consume 120 voltios alternos, la lavadora consume 120 voltios alternos y el televisor consume 120 voltios alternos, ¿no? Entonces,
Esos 100 voltios se va a distribuir 40 para la nevera, 40 para el televisor y 40, un ejemplo, para la lavadora. Entonces ninguno va a prender. De pronto no se van a quemar, pero ninguno va a prender, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se hace necesario conectarlos en paralelo? Porque ahí sí garantizamos que el voltaje total que entra al sistema es igual al voltaje que entra al aparato uno, que es igual al voltaje que entra al aparato 2, y es igual al voltaje que entra al aparato 3. Pero todo tiene su costo, porque a medida que yo voy agregando aparatos a lo que es el circuito paralelo, van a aumentar la intensidad de corriente. ¿Sí? Me explico. Si yo tengo una lavadora, tengo una cocina, tengo una cocina eléctrica, tengo un aire acondicionado, tengo 3 televisores, tengo, este, ¿qué más puedo tener ahí? Bombillos para el porche, la casa, para la segunda planta. Y a medida que voy conectando cargadores de teléfono, esta intensidad de corriente va sumando, va sumando, va sumando. Y esa intensidad de consumo de corriente se traduce en, costo, en consumos hora por amperio. Entonces, a medida que yo voy aumentando o voy colocando aparatos, me va a aumentar la intensidad de corriente y eso va a sumar o va a generar dinero. Pero es un gasto necesario porque no se puede conectar en serie. Necesariamente se debe conectar en paralelo, no hay dos. Entonces, fíjate que ese circuito, para entenderlo y dar un poco más a la vida real y que ustedes comprendan un poco más el tema, debe ser conectado necesariamente en paralelo, no hay de otro, ¿no, muchachos? Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios para ilustrar acá, ya una vez entendido y aclaradas las fórmulas de este tipo de ejercicio. Vamos a ver el ejercicio 3.1 que enuncia lo siguiente. Dice, encontrar la corriente que circula por el circuito mostrado, repito, encontrar la corriente que circula por el circuito mostrado, suponiendo que tiene una fuente de 12 voltios. Evidentemente, de pronto si no nos lo dicen, nosotros tenemos que identificar que aquí tenemos un polo positivo, ¿verdad? Y un polo negativo. Y que cada una de estas resistencias está conectada a ese polo negativo y ese polo positivo, ¿verdad? Como se muestra acá, quedando cada resistencia en paralelo. ¿Todas en qué? En paralelo. Entonces, una vez ubicados, que estamos frente a un circuito paralelo, vamos a ver cómo lo resolvemos. Dice, este ejemplo se puede resolver de dos formas, calculando la corriente que circula por cada, porque aquí no están viendo, calcular la corriente que circula por cada circuito mostrado. Entonces, aquí nos dan una sugerencia. Dice, este ejemplo se puede resolver de dos formas, calculando la corriente que circula por cada resistencia y sumándola, o calculando la resistencia equivalente, que pienso yo que es la mejor, y obtener la corriente total, ¿sí? Y se procederá a resolver por los dos métodos para demostrar que se tiene lo mismo. Vamos a ver, calculando las corrientes individuales. Fíjate que cómo vamos a calcular las corrientes individuales, ¿no? Nosotros sabemos de antemano que cuando están conectados en paralelo, el voltaje que ingresa a cada resistencia es el mismo. Es decir, la resistencia 1 va a consumir 12 voltios, la resistencia 2 va a consumir 12 voltios y la resistencia 3 también va a consumir 12 voltios. Por el primer método es calcular sencillamente cada una de las corrientes individuales. 12 voltios entre 1.5 me da 8 miliamperios. Recuerde que aquí están trabajando con kilo ohmios. Si la quiero trabajar en ohmios, sencillamente serían 1.5 kiloohmios multiplicado por 1000 serían 1500 ohmios, ¿no? 12 ohmios entre 10 kiloohmios me dan 1.2 miliamperios, 12 voltios entre 4.7 kiloohmios me dan 2.55 miliamperios, 12 voltios entre 100 kiloohmios me dan 0.12 miliamperios. Fíjate que en el paso 2, puesto que la corriente total es la suma de las corrientes, como ya lo expliqué, individuales, y por eso es que el consumo se incrementa a medida que aumentamos más resistencia, entonces la corriente total va a ser
8 miliamperios más 12 más 1.2 miliamperios más 2.55 miliamperios más 0.12 miliamperios. Fíjate que esto nos da un total, vamos a hacerlo acá en la calculadora, porque no trajo la calculadora mía, se me quedó, entonces estoy utilizando aquí la calculadora del teléfono, más 2.55 más 0.12. Fíjate que acá en su efecto nos da 12.87 miliamperios. Recuerden que estamos trabajando la resistencia en kilo ohmios. Fíjense que ahora lo vamos a hacer por el segundo método, ¿no? El segundo método es calculando la resistencia total primero. Fíjate que la resistencia total, eh, al hacer el despeje recuerda que este despeje sale porque, haciendo la aclaratoria, 1 entre R total va a ser igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 más 1 entre R4. Y nosotros aquí vamos a aplicar, vamos a despejar el total. Al despejar el total, que está, todo esto que está aquí pasa a dividir y este pasa a multiplicar para acá. Entonces nos va a dar como resultado esto. R total va a ser 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 más 1 entre R4. ¿Correcto? ¿Ok? Entonces, al hacer el cálculo, nosotros vamos a sustituir lo que es 1 entre, y sustituimos, ¿cuánto vale R1? 1.5 kiloohmios. ¿Cuánto vale R2? 10 kiloohmios. ¿Cuánto vale R3? 4.7 kiloohmios. Y R4 vale 1000 kiloohmios. Al hacer todo ese cálculo matemático, nos da que R total, 1 entre todo esto nos da 1,0 kiloohmios. Ahora utilizamos la ley de Ohm para hacer el cálculo de la intensidad total. Fíjate que la intensidad total va a ser el voltaje, en este caso, que entra a la fuente, que son 12 voltios, entre la resistencia total, que es 1,01 este, kilo ohmios. Al hacer la división, nos da que la intensidad total, fíjate que entra al sistema, y aquí lo vamos a hacer 12 dividido entre 1.01, nos da 11.88 aproximadamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, podemos observar que por los dos métodos llegamos a calcular la intensidad total, porque aquí nos piden la intensidad o la corriente que circula, encontrar la corriente que circula por todo el circuito, ¿no? Entonces, la podemos calcular de manera individual por el primer método, que era dividir sencillamente el voltaje de cada una de las resistencias, recordando que el voltaje total que utilizaba el sistema era el mismo, y dividirlo entre cada una resistencia y luego sumar toda la intensidad o calcular la resistencia total por el método 2 y luego aplicar la ley de Ohm y decir intensidad igual a voltaje sobre resistencia total y calcular. ¿Ok? Bueno, mis estimados estudiantes, no me resta más que desearles el mayor de los éxitos, esperando que esta clase haya sido de retroalimentación, repito, porque esta unidad ya la terminamos de hablar ayer, 21 de julio este, del 2024, y espero pues me haya ido de la mejor forma. De igual manera, ya tienen corregida la opción 2, me falta pasar a la zona del estudiante para que ustedes la visualicen ya allí. Y bueno, no me queda más que restarle, perdón, desearle éxitos en esta tercera evaluación. El material de la cuarta unidad, el cuarto módulo, lo subiremos la próxima semana, del 28 de junio en adelante, para, para que ya tengan el material allí y lo vayan visualizando y pues vean, ver esa cuarta módulo, cuarta unidad, y pues no tengan problemas. Por esta semana, no, todavía no vamos, tenemos como, digamos, descanso. Ya la próxima semana subiremos el material para que ustedes pues visualicen y pues puedan hacer su cuarta actividad con éxito y tener el final feliz de todo. También de la misma manera les recuerdo que pueden recuperar una de las evaluaciones que nos han presentado en ese orden de ideas para que ustedes puedan recuperar una de esas notas que han perdido.
Eso lo pueden hacer al final, ya en su debido momento, cuando hagamos la retroalimentación, daré las directrices de esa evaluación recuperativa. Bueno, sin más preámbulos, se despide usted, su profesor Pedro Sánchez, esperando en una próxima oportunidad. Gracias.